Hola, ¿cómo les va? Estamos aquí para charlar un ratito más de aquellas cosas que nos ayudan a pasar también esta pandemia, este tiempo de cuarentena, de confinamiento, de aislamiento, como quieran llamarle. Y entre esas cosas está la ayuda que Dios nos propone. Y la pregunta que hoy nos hacemos es, ¿qué hacer cuando parece que todo está en contra, que todo te sale mal, que todo te va mal, que no pegas una? ¿Qué hacer cuando en esos momentos parece que hasta ni siquiera Dios te escucha o peor aún si te escucha no encontrás la respuesta? Para eso vamos a centrarnos en el Evangelio de Mateo, el capítulo 15, Evangelio de San Mateo, capítulo 15, en los versículos del 21 al 28. Pero antes, déjame decirte que al final vamos a tener una canción y antes, al principio, vamos a hacer un poquito de historia, vamos a revisar un poco el contexto también. ¿En qué contexto se imprime esto que nos relata Mateo en versículos 21 al 28 del capítulo 15, en donde esta mujer cananea se acerca pidiendo a Jesús que sane, que cure a su hija? Y Jesús en principio parece no escucharla, no querer escucharla, y ahora vamos a ver qué pasa, pero déjame primero que hagamos un poco de historia. El pueblo judío, el pueblo que Dios eligió, aquel al cual Dios le da su fidelidad y su misericordia, ese pueblo nacido, podríamos decir, desde Abraham para adelante, ese pueblo que tiene en Moisés la figura de la liberación protagonizada por Dios, recibe los 10 mandamientos a punto tal de recibir esa palabra de Dios, de recibir esa ley de Dios, de que una de las fiestas tradicionales del pueblo judío es justamente cuando se celebra que Moisés presenta esos 10 mandamientos. Yo me pregunto a veces lo que sería nuestra sociedad si tan solamente pudiéramos tener acceso a una comunidad entera en la cual estos 10 mandamientos tuvieran vigencia, en donde Dios estuviera por sobre todas las cosas, en donde nadie mintiera, nadie matara, nadie codiciara, nadie robara, en donde los mayores fueran no solamente respetados, no solamente ocupándonos de ellos, sino fuesen además tenidos tan en cuenta que fueran honrados. Imaginaos una sociedad así. Pero, ¿qué pasó después con esos 10 mandamientos? Con esa alianza entre Dios y los hombres y su pueblo elegido. Pasaron cosas y el pueblo de Dios se dividió en el reino del norte, el reino del sur. El reino del sur se quedó con su centro en Jerusalén, en Samaria el reino del norte. Y unos y otros fueron dejando por una cosa o por otra de atesorar esa palabra de Dios, ese vínculo con Dios que tenían. Los del reino del norte porque se fueron tras otros dioses, se dejaron corromper por las comunidades, por las culturas que le ofrecían otras soluciones, otras cosas, otras cuestiones, dioses paganos, los Baales. Y se fueron entonces dejando al autor de la ley, dejando de lado al que les había dicho, esta es la ley. Y los del pueblo del sur lo que hicieron fue ir cambiando esa ley a su conveniencia. Los del norte ponían dioses que les convenían a sus intereses. Tenían un dios para la lluvia, un dios para la cosecha, un dios para una cosa, para la otra. Y los del sur ponían leyes, legislaciones que reemplazaban
esos 10 mandamientos por legislaciones humanas propias a sus intereses. De una o de otra forma fueron dejando de lado y tergiversando y corrompiendo esa alianza con Dios. Y en este contexto entonces es donde nos encontramos con este capítulo 15 del Evangelio de San Mateo, en donde, para situarnos, Jesús viene de reñir con los fariseos, con aquellos que estaban en la postura de los del reino del sur, del reino de Judá, en esa postura de decir, bueno, nosotros somos los que sabemos lo que hay que hacer, los que fijamos las leyes. Entonces, por un lado les decía que la palabra que sale de la boca sale del corazón y habla de lo que tiene el corazón. Entonces venía de renegar de los fariseos, de recriminarles todo lo que habían cambiado de la ley, y se dirigía a tener un encuentro con una multitud de 15, 20 mil personas en una montaña para durante 3 días no solamente sanarlos, sino también hablarles de las cosas de Dios, hablarles con la verdad, explicarles cuál era la verdadera ley, el verdadero camino que Dios quería. Y allí hacer la multiplicación de los panes, porque 3 días sin comer la gente, sin poder comprar comida, llegó el momento que hacía falta multiplicar los panes. Y allí estuvo Jesús también en esto. Y ahora sí vamos a ver qué pasó con esa mujer cananea. Los cananeos, que eran los descendientes de Noé, una de las ramas que habían sido distanciadas, eran extranjeros para el pueblo de Israel. Eran tenidos marginalmente, porque además eran comerciantes, tenían varios dioses también, tenían como dioses a Cabana, Baal, una familia de dioses, los Baales. Tenían un dios para la lluvia cuando necesitaban lluvia, para los cereales cuando querían una buena cosecha, había otro dios, un dios a medida de cada una de sus necesidades. Y se habían alejado completamente del único Dios verdadero. Y entonces, esta mujer cananea las tenía todas en contra, porque era mujer que para la época ya era una gran discriminación, era discriminada por ser extranjera. Los mismos discípulos le van a decir a Jesús, Señor, atendela para que no grite más, o sea, que no nos moleste más. La mujer tenía a su hija gravemente enferma y llega diciendo, Señor, hijo de David, ten piedad de mí, mi hija está atormentada por un demonio, quiero que la sanes, que la salves. Y no solamente cargaba con toda esta cuestión de la discriminación, el dolor, el sufrimiento por un ser querido que estaba padeciendo, sino que además Jesús seguía de largo y no la escuchaba, parecía que no la escuchaba. ¿Y qué pasa en ese momento? ¿Por qué es esto? ¿Por qué sucede esto? Más aún se tira a los pies de Jesús y le dice, Señor, socórreme. Ya no daba más esa pobre mujer, que las tenía todas en contra, una tras otra. Tenía a los discípulos de Jesús que la querían hacer callar, que querían que se fuera. Tenía a Jesús que no la escuchaba. Tenía a su propio pueblo que la consideraba mal, la aislaba. ¿Y por qué Jesús toma esta actitud? Por algo que le va a decir al final, qué grande es tu fe. Dios estaba permitiendo que esta mujer creciera en su fe con cada paso que daba siguiendo a Jesús. Entonces, cuando viene el diálogo final, en el cual Jesús dice,
yo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, del pueblo de Israel. Entonces, los discípulos dicen, bueno, atendela para que no grite más. El Señor, entonces, para que la fe de esta mujer también sea testimonio para los demás, los que los acompañaban, que la tenían por menos, que la tenían discriminada por ser extranjera, por tener varios dioses, por no ser israelita. Entonces Jesús tira esa frase que suena dura, que dice, no está bien darle el pan de los hijos a los perros. Y la respuesta de la mujer es, sí, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa del dueño. Con este último paso, esta mujer cananea está demostrando que ella no se pone, porque Jesús le dice esta frase, a ver dónde se ubica ella. A lo mejor se ubica en el plano de los hijos, diciendo, bueno, dame pan, yo también soy hija, tengo derechos, reclamando derechos. Y no, y ella toma el plano de los perritos, de los cachorros, haciéndose nada menos todavía de lo que le hacían sentir los demás. Y dice que aún le basta con las migajas, con lo poco de bendición que le llegue le va a alcanzar. Y este episodio, más de ser profético, además de ser profético, porque fíjense que Jesús dice que fue enviado a las ovejas perdidas del pueblo de Israel y va a ser justamente matado por esas ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero también habla de que hay un pan, y la mujer completa diciendo que ese pan compartido, partido, hace que las migajas caigan para todos. Esa es la fe. No reclamarle. A lo mejor uno piensa, bueno, tengo derecho, yo hago tal y cual cosa, me paso tantas horas al día leyendo la Biblia, orando, haciendo el bien a los demás, tengo derecho a que Dios me conceda una bendición. Y lo que tenemos que decir en realidad es, no tengo, no hay nada con lo cual yo pueda obligar, con lo que yo pueda obligar a Dios a hacer algo, sino que simplemente es su misericordia. Por eso yo, cuanto más pequeño me hago, más noto la necesidad de la misericordia de Dios para darme esa bendición. Por eso, como en la propuesta de las preguntas iniciales, cuando todo parece que va mal, ¿qué haces? ¿Qué vas a hacer cuando todas las cosas van mal? Primero, hacé como esta mujer cananea. Primero, seguilo a Jesús, seguilo a Dios. No importa lo que te digan los otros, no importa que te digan que estás siendo anticuado, que estás haciendo cosas ya de hace siglos que quedaron atrás, no importa. Vos seguí con fe. Y fíjate que esta mujer le dice, Señor, Hijo de David, lo reconoce como Mesías, como el Hijo de Dios. Vos también tenés un acto de fe para decir, Dios lo puede hacer. Es Dios al que le estoy hablando. Y si parece que no te está escuchando, seguí, decile, Señor, socórreme, no doy más. Y aún así, fíjate qué puede estar faltando todavía para cerrar esa fe que haga que Dios diga que tu fe es grande y que por eso se cumpla tu deseo, lo que tu fe te ha marcado desear en el corazón. Este es el último paso que hace falta. Hacernos tan pequeños, saber que no somos merecedores de tener una retribución por nada, sino que solamente es por la misericordia que Dios tenga de nosotros. Somos tan pequeños
que nos baste solamente con una miguita de misericordia para recibir toda esa bendición. Y en ese momento la hija de esta mujer cananea quedó sana, y seguramente si nosotros podemos repetir este camino en la fe, este seguimiento de Jesús, no importándonos las adversidades y demostrando esta necesidad nuestra de Dios, de su misericordia, seguramente también vamos a estar recibiendo esa gran bendición de Dios que encontró aquella mujer cananea. Vamos a crecer en la fe entonces. A lo mejor es eso lo que nos está faltando. Y este es un buen tiempo para hacerlo, porque tenemos muchas cosas adversas, no me van a decir que no. Miremos a nuestro alrededor, todo parece mal. Es un buen tiempo para poner en práctica este caminar de la fe. ¿Lo hacemos? Esperemos entonces que esta semana sea de gran bendición para todos nosotros, y nos vamos a ir con una canción que nos habla de ese Cristo de Galilea que va pasando y que por ahí se encuentra con cualquiera, con la mujer cananea, con una persona como vos o como yo, y quiere bendecirlos y quiere tocar el corazón, y nosotros queremos recibir esa bendición. Así que tengamos una excelente semana, que Dios nos bendiga, y nos quedamos con esta canción. Galilea va pasando ya, el Cristo de Galilea.